La lluvia golpeaba ruidosamente sobre el techo de chapa oxidada, cada gota cayendo como si golpeara el corazón tenso de la mujer mayor dentro de la pequeña casa en la frontera. El olor a tierra húmeda y a hierba podrida se mezclaba con el olor metálico de la sangre, creando una mezcla pesada que obligaba a la madre adoptiva a tragar varias veces para mantener la calma. En la cama de bambú que crujía con cada movimiento, Trong yacía inmóvil. Su hombro seguía sangrando, extendiendo una mancha oscura sobre la vieja manta desteñida por los años. Las manos temblorosas de ella intentaban vendarlo capa tras capa, mientras cada vuelta del vendaje era como una lágrima más que caía por el miedo de haber llegado tarde. Solo unos minutos y no habría podido salvarlo. «Resiste, hijo». Su voz se quebró ahogada entre el sonido de la lluvia. «Si yo no hubiera llegado a tiempo, quizá no lo habrías logrado». Truong se movió apenas. Sus párpados pesados como plomo temblaron antes de abrirse lentamente. La caída, el disparo, el ardor intenso seguían allí escondidos bajo la piel como un fuego apagado a medias. Miró fijamente el techo, la mirada perdida por unos segundos, como si su alma hubiera estado en otro lugar y recién ahora hubiera encontrado el camino de regreso a su cuerpo. Y de pronto, un torrente de recuerdos lo golpeó, rápido, fuerte, como una película rebobinándose sin darle oportunidad de respirar. Vio a Tieu-nu, vio a Dui. A los dos corriendo bajo la lluvia, a Tieu-nu gritando su nombre con la voz quebrada por el miedo. Vio la boda interrumpida, el patio de la casa de madera aún oliendo a tablas nuevas, el vestido blanco empapado por la lluvia y a Tieu-nu llorando dentro. Vio la cara del hombre que le apuntó con el arma, los ojos fríos como si no quedara nada humano en ellos. Escuchó el sonido del metal al cargar el arma, y luego la voz dura de un hombre desconocido atravesó su memoria como una cuchilla. «Acábenlo, que no vuelva». Todo el cuerpo de Truong se tensó. Se incorporó de golpe como si alguien lo hubiera arrancado de un abismo, respirando entrecortado, el corazón golpeando tan fuerte que parecía que iba a romperse. Una mano se aferró al borde de la cama, la otra apretó sin querer la muñeca delgada de la madre adoptiva. «Ya, lo recuerdo». Su voz era áspera, pero en sus ojos había una claridad que ella no había visto desde que él llegó inconsciente. «Lo recuerdo todo. Tieu-nu, Dui, Dios. Ellos deben pensar que estoy muerto». La madre adoptiva se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si un peso enorme que llevaba semanas encima acabara de desprenderse de golpe. «¿De verdad recuerdas? ¿De verdad?» «¿Todo volvió?», preguntó con la voz temblorosa, sin saber si debía alegrarse o llorar. Truong asintió con fuerza, aún respirando como alguien que acababa de salir del fondo de un río. «Lo vi todo. Lo escuché todo. Querían matarme. No querían que volviera. Y Tieu-nu, seguro cree que la abandoné en el día de la boda. Y Dui, mi hijo, Dios mío». Aquellas palabras apretaron el pecho de la madre adoptiva. Había criado a muchos niños que llegaron perdidos a esa frontera, pero nunca había visto un dolor tan grande. Un dolor que quebrara cada frase como si estuviera hecha de miedo y amor a la vez. De pronto ella rompió a llorar. Lloró como si se hubiera guardado demasiado. «Entonces tienes que volver». Agarró su mano llena de cicatrices apretándola. «Vuelve ya, no dejes que tu esposa sufra un día más. Tú no sabes. Estos meses ella se ha consumido tanto que me dolía verla. Y Dui, todas las noches le pregunta a su mamá dónde está su papá, si va a volver». Cada palabra fue como un golpe directo al pecho de Truong. Cerró los ojos, la mandíbula apretada hasta que un músculo de su rostro tembló. La culpa, la nostalgia y la rabia se mezclaron dentro de él, convirtiéndose en un dolor que no podía contener. Abrió los ojos. Por primera vez desde que despertó, su mirada estaba firme, llena de fuego, viva, como alguien que acababa de recuperar su alma y su razón para seguir respirando. Apretó la mano de la madre adoptiva. Su voz fue grave, firme y de algún modo tranquilizadora. «Bak, tengo que volver. Aunque tenga que arrastrarme, volveré.
No voy a dejar que Tiaunu siga llorando. No voy a dejar que Dui crezca pensando que su padre lo abandonó. Y mucho menos voy a dejar que los que quisieron matarme sigan libres. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de aquella pequeña casa, una chispa pequeña pero poderosa acababa de encenderse. Un hombre que todos creían muerto acababa de recuperar la memoria. Y ahora, solo le quedaba un camino: volver, reclamar justicia y abrazar a la familia que estuvo a punto de perder. Aquella tarde el cielo se abrió de repente después de semanas enteras cubiertas de nubes. La luz amarilla del sol cayó sobre el patio de tierra, atravesando las ramas polvorientas de los árboles frente a la casa, creando manchas de luz irregulares sobre el suelo seco. Era una escena tranquila, pero en la pequeña cocina de la casa de madera hacía meses que Tiaunu no podía sentir ni un segundo de paz. Estaba ordenando el lugar moviéndose con una lentitud pesada, como si cada plato y cada olla le costara toda la fuerza que le quedaba. Las noches interminables sin dormir habían dejado sus ojos hinchados y oscuros. No era por llorar, ya no le quedaban lágrimas. Cuando el corazón sufre demasiado, llega un momento en que ni las lágrimas salen. En el patio, Dui estaba sentado solo en el umbral, abrazando el pequeño carrito de madera que su padre le había tallado para su cumpleaños el año anterior. El juguete estaba gastado, las ruedas rayadas, pero él lo sostenía contra el pecho como un tesoro. Todas las noches dormía abrazado a él como si fuera la única forma de recordar a su padre. El padre que creía que no iba a volver nunca. En medio del silencio, el canto de los pájaros regresando a sus nidos llenaba el aire de la tarde. Cada vez que Tiaunu miraba hacia afuera, el corazón se le apretaba. Aquellos momentos tranquilos solo hacían más profunda la sensación de vacío que se le había clavado dentro desde hacía meses. De repente, se escucharon pasos rápidos detrás de la puerta de madera. Tiaunu se giró bruscamente. Sintió que el corazón le caía dentro del pecho. ¿Cuántas veces había oído mal? ¿Cuántas veces había creído que Truong volvía solo para sentir cómo la esperanza se le rompía otra vez? Pero esta vez, la voz era tan real que atravesó directo su corazón, tensándole cada fibra del cuerpo. «Tiaunu». Ella se quedó inmóvil. Los ojos se le abrieron de par en par. Todo su cuerpo se paralizó. Lentamente, muy lentamente se dio vuelta, y su mundo simplemente dejó de girar. Truong estaba ahí, detrás de la puerta, bajo la luz del sol que se apagaba. El rostro pálido, el cuerpo más delgado, los ojos cansados y profundos, pero seguía siendo él. La misma mirada que había abrazado la vida de ella durante tantos años. En un segundo todo el dolor, la pérdida, la desesperación y las noches sin dormir se partieron en dos. Sus labios temblaron, incapaces de formar una frase completa. Sin esperar un segundo más, Tiaunu corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, como si soltarlo un poco significara verlo desvanecerse como los sueños que tantas veces había imaginado. Toda la agonía acumulada durante meses se rompió en un sollozo que no pudo contener. «¿De verdad? ¿Estás vivo?», su voz se cortaba ahogada. «Yo pensé que te había perdido. Pensé que no iba a verte nunca más». Tiaunu temblaba. Sus lágrimas calientes mojaban el hombro delgado de Truong. Él la abrazó también, sus brazos débiles, pero intentando rodearla con todo lo que tenía, como si fuese lo único que lo mantenía en este mundo. Su respiración temblaba, su pecho subía y bajaba, como si también fuera a romperse. «Lo siento», murmuró con una voz ronca por los meses de dolor, golpes y huida. «He vuelto. Esta vez no dejaré que nada vuelva a separar a nuestra familia». El momento era tan silencioso que podía escucharse el viento moviendo las hojas, tan silencioso que parecía oírse el latido cansado de ambos encontrándose otra vez. Dui, aún en el patio, seguía abrazando el carrito de madera. Miró la escena unos segundos sin creer lo que veía. De repente sus ojos se iluminaron y el juguete cayó al suelo con un clac. «¡Papá! ¡Papá!»,
Su grito rompió el aire pesado que había envuelto la casa durante tanto tiempo, un grito capaz de hacer vibrar el corazón de cualquiera. Truong cayó de rodillas y abrió los brazos. Dewey corrió y se lanzó hacia él con tanta fuerza que Truong casi perdió el equilibrio, pero lo abrazó igual fuerte, tan fuerte que sus manos temblaron de emoción. Hundió el rostro en el cabello tibio de su hijo, respirando entrecortado. «Papá ya volvió. Papá está aquí. Hijo, no voy a dejarte otra vez. Te lo prometo». Dewey se aferró a su cuello llorando sin parar, liberando todas las noches de espera. Los vecinos reunidos detrás de la puerta se quedaron mirando. Algunos se taparon la boca, otros tenían los ojos rojos y más de uno se giró para limpiarse las lágrimas sin que los vieran. Todos entendían esta casa después de tanto dolor. Al fin tenía una tarde de sol. Teonu se inclinó, rodeó los hombros de Truong y Dewey y los atrajo hacia su pecho. Aquella pequeña familia, después de tanto, por fin volvió a estar junta bajo la misma luz. El hombre que todos creían muerto había regresado. La mujer que pensó que ya no quedaba esperanza recuperó la fe. Y el niño volvió a encontrar el lugar más seguro del mundo. Aquella tarde el sol salió entre las nubes, pero en el corazón de los tres brillaba aún más fuerte que la luz. Esa noche, cuando por fin logró tranquilizar a Teonu y arrullar a Dewey hasta que se durmió entre sus brazos, Truong supo que ya no podía retrasarlo más. La felicidad breve de reencontrarse con su familia era apenas un respiro tibio. Detrás de él había una sombra enorme que debía romper si quería que la vida de su esposa y de su hijo estuviera a salvo. Era ya muy tarde. El rocío nocturno cubría el camino de tierra que llevaba a la carretera. La luz amarillenta de los faroles se deshacía en la neblina. Teonu sostuvo su mano mucho rato en la entrada como si soltarlo significara perderlo otra vez, pero al final asintió con los ojos llenos de preocupación y al mismo tiempo de confianza. «Ve, yo te esperaré». Una frase pequeña pero suficiente para darle firmeza al corazón. Cruzó el patio, el portón de madera crujió suavemente y la casa quedó atrás. Al bajar la pendiente vio a lo lejos la luz del puesto policial, el único punto brillante en toda aquella frontera oscura. Cuando entró, los oficiales de guardia lo reconocieron de inmediato. En sus rostros apareció primero la sorpresa, luego la seriedad. Su desaparición había llevado a abrir un expediente especial, pero nunca hubo resultados, dejando decenas de preguntas sin respuesta. El investigador de turno le sirvió un vaso de agua y lo dejó frente a él. «Tranquilícese, cuéntenos, todo desde el inicio». Truong miró sus manos heridas, respiró hondo para ordenar los recuerdos que recién habían regresado como un vendaval. Y entonces empezó a relatar con una voz baja, clara, y cada frase cayendo como un corte en la quietud de la noche. Habló del hombre que sostenía el arma, de su rostro endurecido y aquellos ojos fríos que aún le erizaban la piel al recordarlos. Habló de la voz cruel del que estaba oculto en la sombra, alguien al que no alcanzó a ver, pero cuya voz llena de poder y rencor seguía sonando en su cabeza como una herida abierta. «Acábenlo, que no vuelva». Habló del coche viejo con la matrícula cubierta de barro, un detalle pequeño, pero el único que recordaba de cuando lo arrastraron por el suelo y lo dejaron en un sitio abandonado para ocultar el cuerpo. Y habló de la caída del tiempo borroso entre la vida y la muerte de la persona desconocida que lo rescató, y de los meses que pasó perdido entre enfermedades y dolor sin poder recordar quién era. El cuarto quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el rasgueo constante del bolígrafo. De vez en cuando, un suspiro pesado del investigador. Cuando terminó, el investigador cerró su libreta y lo miró con una expresión que ya no era lástima, sino la comprensión de alguien frente a un caso realmente grave. «Señor Truong», dijo despacio, «siempre sospechamos que su desaparición no fue un accidente ni una huida. Pero no teníamos pruebas. Ahora, con lo que usted ha dicho, esto va mucho más allá de un conflicto personal». El aire se volvió espeso. «Alguien quería que usted desapareciera completamente». El investigador lo miró fijamente. «¿Tiene idea de quién podría estar detrás?».
Truong apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un nombre apareció en su mente, un nombre que había perseguido a su familia durante años y casi había destrozado la vida de Thieu Nu. Creo que fue Mai. Lo dijo despacio, cada palabra cayendo sobre la mesa como un peso. Pero Mai no pudo hacerlo sola. Hay alguien más detrás, alguien con poder y dinero. El investigador intercambió miradas con los demás presentes. Nadie habló, pero la tensión era evidente. Un intento de homicidio no era poca cosa, y si Truong tenía razón, el responsable podía estar muy cerca. Bien, se levantó. Reabriremos su expediente de inmediato. Minutos después, un archivo grueso cubierto de polvo tras meses, sin tocarse, fue colocado sobre la mesa. Lo abrieron hoja por hoja, comparando informes, fotos de la escena y declaraciones hechas en la frontera en aquel tiempo. Las señales de entonces eran muy extrañas, comentó otro oficial. No coincidían con un accidente, no coincidían con una pelea, incluso parecían indicar un intento de ocultar un cuerpo. El investigador volvió hacia él, esta vez con un tono más cortante. Señor Truong, desde este momento, usted ya no es una víctima de desaparición. Usted es el testigo directo de un intento de homicidio. Truong asintió, la mirada firme. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El investigador tomó el radio interno y ordenó con voz decidida: preparar al equipo, activar el grupo especial de investigación, bloquear las zonas relacionadas con Mai y con cualquier persona que haya tenido contacto con la víctima antes de la desaparición. El ambiente pareció quebrarse. Truong apretó los puños, sintiendo cómo la mezcla de rabia, miedo y determinación se convertía en un calor intenso que recorría su cuerpo. Miró al investigador y dijo lento pero seguro: cooperaré hasta el final. Solo protéjanlos a ellos, a Thieu Nu y a Dui. El investigador asintió. No se preocupe. Desde este momento su familia no estará sola. Afuera el viento nocturno sopló más fuerte, golpeando la puerta de madera. Una cacería contra el responsable acababa de comenzar. Una semana después de la declaración de Truong, la investigación entró oficialmente en la fase de rastreo. Las pistas que parecían insignificantes, la matrícula cubierta de barro, la voz fría que le ordenaba en su memoria y la dirección por la que huyó el grupo aquella noche fueron recopiladas y analizadas minuciosamente por el equipo durante días. Cada dato, cada rastro fue encajando poco a poco como los fragmentos de un espejo roto hasta mostrar el panorama completo de un plan cruel que casi destruye a una familia entera. Cuando marcaron el mapa del lugar, todos los investigadores se detuvieron en el mismo punto. Un almacén abandonado escondido en lo profundo de una plantación de caucho, a unos 12 kilómetros de la zona residencial. Un sitio casi olvidado, antes usado para acumular madera ilegal. Y lo que inquietaba aún más, el coche con la matrícula cubierta de barro coincidía exactamente con lo que Truong había descrito. Y varios vecinos lo habían visto rondar por allí antes de su desaparición. La operación se organizó de inmediato. La noche era tan oscura como tinta. La plantación estaba inmóvil, los troncos altos y rectos perdidos en la sombra. No se escuchaba ni una ráfaga de viento, solo el olor tenue del látex en el aire. Las botas de los agentes pisando hojas secas sonaban suaves, pero el ambiente era tenso. El equipo policial avanzó con linternas, armas y radios, dividiéndose en 3 grupos para rodear el almacén. Truong fue invitado a acompañarlos, pero debía permanecer en la zona segura. Llevaba una chaqueta vieja, el rostro tenso, las manos entrelazadas. Regresar al lugar donde lo habían retenido hacía que su cuerpo se tensara por completo. Los recuerdos de ser arrastrado, golpeado, encañonado, regresaban como sombras que se resistían a desaparecer. El investigador puso una mano sobre su hombro y murmuró: no se preocupe, esta noche nadie escapará. Los ojos de Truong se endurecieron. Asintió en silencio. El equipo 1 dio la señal. El equipo 2 se acercó al frente. El equipo 3 rodeó por detrás del almacén. Se bajó el seguro de un arma. Y de inmediato, ¡entrar! Las linternas cortaron la oscuridad. La puerta del almacén fue derribada.
Gritos, pasos, el choque de metal contra metal llenaron el lugar. Dentro varios hombres estaban reunidos alrededor de un fogón improvisado. Todos se estremecieron al ver la luz irrumpir de golpe. ¡Policía! ¡Policía! En segundos el almacén se volvió un caos. Uno tiró un cuchillo y corrió hacia la puerta trasera, pero el equipo 3 lo detuvo antes de que alcanzara el bosque. Otro se derrumbó llorando, incapaz de resistirse. Y entre el grupo reducido, un joven temblando con el rostro pálido y el brazo sin control, gritó desesperado: ¡No me arresten! ¡No me arresten! Yo solo seguía órdenes de ella. El investigador avanzó su voz cortante: ¿De quién habla? El hombre apretó la mandíbula, las piernas le cedieron, el sudor le corría por la sien. Miró alrededor como si temiera que alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Luego de repente giró la cabeza hacia la zona segura donde estaba Trong. Sus ojos se encontraron: miedo, pánico y la certeza de que ya no tenía salida. Tragó saliva y dijo con la voz quebrada: «Defi, la madre de Mai». La frase no solo rompió el silencio del almacén, fue como un golpe directo al pecho de Truong. Él se quedó helado, los ojos muy abiertos, todo el cuerpo rígido, el corazón golpeándole el pecho como si fuera a estallar. La madre de Mai no era Mai. No era el hombre que dio la orden. Era ella la mujer que siempre había estado detrás en silencio hábil, fingiendo no tener nada que ver. El investigador dio un paso más, apretando la voz. ¿Por qué? ¿Por qué quería matar a Trong? El hombre sollozó y confesó casi como si se liberara de un peso insoportable. Ella dijo que mientras él desapareciera, Tieu-nu no tendría salida. Tomó aire tembloroso. Y tendría que vender todas sus tierras para pagar deudas, para sacar adelante a su hijo. Cada palabra cayó como un martillazo. Truong se giró despacio con las manos sueltas pero temblorosas. Intentaba mantener la calma, pero sus ojos rojos delataban un dolor profundo y una ira que lo ahogaba. No era solo rabia por lo que le habían hecho, era el furor desgarrador de saber que su familia estuvo a punto de ser destruida por la codicia de una sola persona. Tuvo que respirar varias veces antes de hablar, su voz grave como piedra. Entonces, ¿todo esto? Fue por el terreno de mi esposa y yo. El hombre bajó la cabeza. Ella dijo que si usted moría, Tieu-nu se quebraría, que no soportaría sola. Y así, podría obligarla a firmar todos los papeles. Truong cerró los ojos y mordió su labio hasta sangrar. La imagen de Tieu-nu llorando sin lágrimas. La imagen de Dui abrazando el carrito de madera cada noche. La imagen de la casa de madera vacía durante todos esos meses. Todo golpeó al mismo tiempo. Ya no era enojo, ya no era simple indignación. Era una ira profunda tan intensa que le apretaba el pecho. Afuera, el viento del bosque empezó a soplar fuerte, moviendo las hojas de caucho como si acompañaran el caos de la noche. El investigador miró a Truong firme. «Gracias. A partir de este momento todo está claro. Y no permitiremos que su familia vuelva a ser amenazada». Truong se irguió los ojos encendidos por la determinación. «Bien, cooperaré hasta el final. Nadie volverá a tocar a Tieu-nu ni a mi hijo». Esa noche, en medio de la plantación inmensa, el ruido de las esposas cerrándose sonó frío y definitivo. Y desde esa misma noche, la búsqueda de la mujer que realmente estaba detrás de todo comenzaba. Aquella noche, en la distancia, la plantación de caucho aún dejaba oír el murmullo del viento como el eco de la redada tensa que había terminado hacía poco. El camino de tierra hacia la casa estaba sumido en la oscuridad. Solo la luz de las linternas de los agentes iluminaba el paso de Truong hasta que lo acompañaron hasta el tercer desvío. Después, él siguió solo en silencio. Por primera vez en muchos meses, sintió claramente el aire nocturno de la frontera fresco, pero ya sin ese olor a miedo que lo perseguía cuando estaba perdido. El cielo estaba cubierto de estrellas brillando como si incluso el cielo quisiera presenciar el regreso de un hombre que había vuelto del abismo a su hogar.
La casa de madera apareció poco a poco entre la oscuridad. La luz amarilla de la cocina se filtraba por la rendija de la puerta, y al verla el corazón de Truong se calentó de inmediato. Con cada paso que daba hacia la casa, su respiración se volvía más ligera. Parecía que no existía lugar en el mundo más seguro o más suyo que este. Teonu estaba en la puerta sin que él supiera desde cuándo. Agarraba el marco con fuerza, su figura delgada temblando bajo la oscuridad. Al ver la silueta de Truong, se llevó una mano a la boca como si no creyera que esa noche él realmente había vuelto después de una operación tan peligrosa. Truong llegó rápido hasta ella. No dijo palabras de más. No necesitaba explicar nada. La abrazó con fuerza como si soltarla significara dejar escapar la paz que acababan de recuperar. Su voz salió ronca pero firme. Todo va a terminar pronto, te lo prometo. Desde ahora nuestra familia ya no tendrá que huir. Teonu apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó claramente su corazón fuerte vivo, ya no un recuerdo borroso, ni un dolor constante. Apretó su camisa como queriendo asegurarse de que él estaba realmente allí, de carne y hueso. Su voz tembló ahogada pero llena de amor. «Con que estés vivo. Con que estés aquí con madre e hijo, eso es suficiente para mí». Meses enteros había vivido con miedo a despertar sin encontrar una salida, miedo a que Dui creciera, recordando a un padre, solo a través de palabras ajenas. En este momento todo aquello parecía desvanecerse con el viento nocturno. Truong le acarició el cabello, su mano más suave que cualquier palabra. «Estoy aquí. Y estaré siempre. Nadie volverá a tocar a nuestra familia». Una brisa ligera cruzó el porche. El olor a madera nueva flotó desde el interior de la casa, mezclándose con el calor del pecho de Truong. Teonu cerró los ojos y dejó ir por fin todo el peso que había cargado durante tanto tiempo. Dentro de la casa, Dui dormía con el pequeño coche de madera junto a la almohada. La lámpara amarilla iluminaba sus mejillas redondas, creando una escena tan pacífica que a Truong se le cerró la garganta apenas verlo. Entró y se acercó a su hijo pasando la mano suavemente por su cabello. Dui no despertó, pero sus labios se movieron como si murmurara algo en sueños. Teonu se situó a su lado sonriendo con una ternura desbordada. «Duerme muy bien. Últimamente ya no llora tanto por las noches, pero siempre llama papá antes de dormirse». Truong tragó el nudo de emoción que se le formó en el pecho. Se inclinó y besó la frente del niño. «Perdóname. Te prometo que no tendrás que esperar por mí nunca más». Afuera el viento nocturno rozaba los árboles trayendo olor a tierra húmeda y a rocío. La noche estaba tan tranquila que se oía claramente el canto de los insectos. La casa entera parecía envuelta en la paz que esta familia había pagado demasiado caro para recuperar. Si hubiera una cámara grabando la escena, se habría alejado poco a poco hacia el patio. La luz amarilla de la cocina pintaba la pared de madera vieja pero cálida. La cortina se movía suavemente, casi como si sonriera. Cada ventana brillaba con una luz tenue, como si el corazón de la casa volviera a latir después de meses dormido. Y luego la cámara bajaría. Una pequeña casa de madera, un porche sencillo, una luz amarilla abrazando a quienes están dentro. Sin llanto, sin gritos, sin miedo a huir o esperar sin esperanza. Solo el calor de una familia completo, palpable, tan hermoso, que hacía que incluso la oscuridad pareciera más clara. En ese instante, aunque afuera aún quedaba una batalla legal, aunque la madre de Mai seguía prófuga, aunque el día siguiente prometía un camino largo, esa noche aquí, en esta casa pequeña, un nuevo capítulo para Truong, Teonu y Dui había comenzado. Un capítulo sin lágrimas amargas, sin sombras de conspiraciones. Un capítulo de reencuentro, paz y renacer después de la tormenta. Y Truong lo sabía, había vuelto al lugar donde realmente pertenecía.